Bienvenidos, amados hermanos, a la reunión de la familia Linaje del Rey. Estamos felices de poder congregarnos a alabar juntos al Señor y recibir su palabra. Bendiciones. Amados hermanos, gocémonos y alegrémonos en este hermoso encuentro de nuestra familia Linaje del Rey. Los amamos. Bienvenidos. Nosotros como familia queremos invitarles a celebrar cada día dando gracias a Dios por la familia que nos dio. Bye. Chao. ¿Cómo es una familia cristiana? Una familia cristiana es una familia que mantiene una relación permanente y una comunicación constante con Dios y entre los integrantes de la misma familia. Una familia cristiana se caracteriza también por tener a Dios en todos los planes y que sea nuestro consejero, nuestro guía para todos los proyectos que se tengan. Y otra característica de una familia cristiana es que siempre, o por lo menos mis padres me han enseñado que hay que tener siempre a Dios en el primer lugar. Buenos días, hermanos. El día de hoy queremos presentarle a la familia Sánchez Crespo. Es una familia que ha sido respaldada por el Señor y nuestro pilar siempre es tener a nuestro Padre en todas las decisiones que nosotros hagamos. Nosotros, como les dice Mauro, somos una familia que siempre tiene en cuenta la voluntad del Señor, que reconocemos su autoridad y Él siempre está presente en medio de nuestra casa. Damos gracias a Él porque la provisión de nuestra casa proviene de Él y siempre es nuestro pilar, es nuestro norte. Entonces les cuento que toda dificultad la llevamos juntos, de la mano de nuestro buen Señor, y todo triunfo también lo celebramos juntos de la mano de nuestro Señor en acción de gracias. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Una familia cristiana es Una familia que Permanece unida de la mano de Dios. Con mucho gusto les contesto la pregunta: ¿qué es una familia cristiana? Una familia cristiana es una familia victoriosa, una familia donde se están presentando a las personas que forman parte de ella delante del trono de la gracia todos los días, clamando misericordia, clamando compasión de nuestro Dios para esa familia. A pesar de que existen diferentes caracteres, a pesar de que existen problemas, a pesar de que existen dificultades, es el campo maravilloso que el Señor nos da para ejercitar una excelente comunicación, para demostrar nuestro amor, para demostrar nuestra solidaridad, para ayudar a los que más necesidad tienen, no solamente de cosas materiales, sino de palabras de ánimo, de aliento, de consuelo, de estar unidos en el momento de que alguien se enferme, de ayudar y ayudar y ayudar, de decir siempre buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias, perdón, con su permiso, donde reina el respeto, donde reina la armonía y donde reina la oración. La principal arma para que la familia cristiana permanezca es que ore y presente delante del trono de la gracia a todos y cada uno de sus miembros todos los días para que todos reciban la bendición del Señor. ¿Qué es una familia cristiana? Es una familia victoriosa en el Señor Jesucristo. Muchas gracias. Hermanitos, una familia del reino es algo muy normal como cualquiera otra, con la diferencia de que nuestro crecimiento, la enseñanza para nuestros hijos debe estar basada en la palabra, de tal manera que en la medida que ellos vayan creciendo van a ir haciéndolo de la mejor manera, prendidos, pegados al Señor y cogiéndole mucho amor a la iglesia. De esta manera vamos a tener jóvenes, vamos a tener adultos, siempre siguiendo al Señor. Hermanitos, para una familia cristiana lo más importante es tener a nuestro Dios en ese primer lugar.
y debemos demostrarlo. ¿Cómo lo demostramos? Orando, congregándonos cuando podamos, cumpliendo en todas las demandas que nos hace el Señor. Y ya sabemos que si nos encargamos de todo lo que Él nos pide, Él se va a encargar de las cosas de nosotros. Amén. Compartamos momentos en familia, sean buenos o no momentos tan buenos, pero siempre compartamos todo junto de la mano de nuestro Dios. Y otra característica es que nosotros los hijos debemos entender que en esta época está completamente vigente ese mandamiento que dice que debemos honrar a nuestros padres. Debemos honrarlos a ellos con obediencia, bendiciéndolos con detalles, estando bien pendientes de ellos. Honremos a nuestros padres porque eso trae bendición, claramente para nosotros, pero también para nuestra familia. Feliz día, Dios los bendiga. Feliz día, Amén. familia Feliz día. Linaje. Sí, bendiciones. Una familia cristiana es una familia que obedece a Dios. Hola hermanos, hoy es un día de celebración muy especial. Vamos a alabar el nombre de Jesús. Sabemos que sin fe es imposible alabar a nuestro Dios. Por eso con nuestros niños de generación Linaje vamos a decirle: si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Porque Jesús nos dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Celebremos y digámosle de nuevo, hermano: si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor.
si tuviera fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Se mueven las montañas, se mueven, se mueven, se mueven las montañas, se mueven, se mueven. Todos nuestros problemas te los entregamos, Señor. Y unidos en familia cantamos. Se mueven las montañas, se mueven, se mueven, se mueven las montañas, se mueven, se mueven, se mueven las montañas, se mueven, se mueven, se mueven las montañas, se mueven. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Esa montaña se moverá. Se moverá. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Hoy es un día muy especial. Vamos a continuar en esta hora, en la segunda parte que el Señor nos trae acerca de la iglesia de Pérgamo. Ya durante varias sesiones hemos venido estudiando las 7 iglesias del Apocalipsis, y esta iglesia que empezamos a ver la semana pasada nos enseñaba el Señor que tenía algo muy especial. Voy a volver a leer nuevamente la palabra en Apocalipsis capítulo 2 de los versículos 12 al 17, donde nos dice el Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta hora te damos muchas gracias, nuestro buen Dios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, que es viva, Señor, que es vida también para cada uno de nosotros. Dice que tu palabra es como espada de 2 filos que corta hasta penetrar lo más profundo de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú vienes, oh Dios, a enseñarnos, tú vienes a traernos
palabra nueva, palabra de vida, palabra que nos trae aliento, mi Señor. Ayúdanos, Señor, para que cada uno saquemos la porción que tienes en esta hora para nosotros, oh Rey, y que definitivamente, Señor, sea tu palabra albergándose en nuestro corazón y produzca cambio, transformación en todo nuestro ser. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, gracias te damos. Amén, amén. Bien, hermanos, hace 8 días estuvimos viendo lo que tiene que ver la expresión donde dice donde mora Satanás. Y definitivamente vimos que la iglesia de Pérgamo estaba en un lugar donde había mucha idolatría y donde el enemigo había puesto allí como un trono donde ocurría todo tipo de maldades, todo tipo de maldad desde la idolatría en adelante, porque acordémonos que estos eran pueblos, la cultura que se movía alrededor de la iglesia era una cultura pagana. Y a pesar de ello y a pesar de que su líder había sido muerto en ese tiempo, su pastor había sido muerto, ellos retuvieron la fe y ellos se mantuvieron como hijos de Dios. El Señor les reconocía esto, y a pesar de eso habían retenido la fe. Sin embargo, les dice en el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí, y esa expresión nos debe quedar muy en claro, hermanos, dice, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Entonces vamos a mirar ahí 2 cosas. Uno es que tienes ahí, es decir, hermanos, incluso nosotros mismos podemos haber tenido doctrinas erróneas en el pasado que no corresponden a la palabra de Dios. Pero una cosa es que las hayamos tenido, y cuando viene la luz de Cristo, cuando viene la palabra del Señor a libertarnos, a mostrarnos, hermanos, que hay algo que no está bien, hermanos, pues definitivamente debemos dejarnos libertar por el Señor. Y una vez que el Señor ha traído claridad al respecto, hermanos, nosotros debemos cortar por completo, hermanos, con esa vieja doctrina que nos hacía daño, porque el Señor cada día está libertándonos, el Señor cada día nos está purificando. Un día le aceptamos a Él en el corazón, pero de ahí en adelante empezó un proceso de transformación de todo nuestro ser, hermanos. Y si en algo estábamos equivocados, hermanos, no tenemos por qué retener ahí falsas doctrinas, hermanos. Y la iglesia debe estar atenta a mirar qué se puede estar moviendo que no está de acuerdo a la palabra de Dios. A veces, como hemos convivido tanto con ello, como a lo mejor fuimos enseñados así por líderes que a lo mejor no tuvieron ninguna mala intención, pero nos enseñaron cosas que no estaban bien, hermanos. Pues si la luz de Cristo, la palabra del Señor viene a iluminarnos, a enseñarnos que hay cosas que no están bien y que deben cambiar, hermanos, pues no debemos retener que la palabra fluya en nuestras vidas, hermanos, que la palabra nos limpie, hermanos. Todo lo contrario, debemos identificar que es el Espíritu Santo de Dios quien nos está libertando y quien no desea en ningún momento para nosotros. Si hay algo que no está bien, Él desea limpiarnos de ello, porque el Señor está haciendo una obra de transformación completa en todo nuestro ser. Entonces, amados hermanos, dice que en este caso que ellos tenían ahí a los que retenían la doctrina de Balaam. Y vamos a ver entonces qué era la doctrina de Balaam. Dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Recordemos, amados hermanos, que Balac fue un rey que le pidió a Balaam que maldijera el pueblo de Dios y lo mandó llamar. Y el Señor le decía que no fuera y que no hiciera eso en ningún caso. Sin embargo, Balac volvía nuevamente y le insistía para que él volviera. Hasta que por último el Señor le dijo, bueno, ve con ellos. Y cuando iban de camino, el asna de Balaam le habló. Primero lo puso contra una piedra, su pierna, entonces lo empezó a aprisionar y la mula se quería devolver, el asna esta, y él la golpeó y ella le dijo, ¿por qué me golpeas? Toda la vida no he hecho más que servirte. Y este hombre estaba muy enojado. ¿Por qué? Porque él quería ganar dinero, porque sabía que de pronto podía maldecir al pueblo e iba a ganar mucho dinero. Entonces, amados hermanos, nosotros también debemos ver cuando el Espíritu Santo de Dios nos está diciendo algo que no, cuando el Espíritu Santo se está interponiendo, cuando vemos
queremos tomar decisiones que no corresponden a la palabra de Dios. El Señor no nos va a obligar, pero Él sí nos muestra, Él nos aclara de una u otra forma que ese no es el camino, que esa no es su voluntad. Entonces nosotros no tenemos, amados hermanos, que encontrarnos luchando contra el Espíritu Santo de Dios, contra la voluntad de Dios, porque definitivamente no nos va a ir bien. ¿Y qué pasó en este caso? Que Balaán fue y no pudo maldecir al pueblo de Dios porque el Señor se lo impidió. Sin embargo, este hombre prácticamente le dio a Balac una idea que fue la que empezaron a ejercer estos pueblos en contra del pueblo de Israel. Dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Hermanos, ¿de qué manera ponía tropiezo a los hijos de Israel? Una falsa doctrina era enseñar a los hijos de Dios que se unieran con los pueblos extranjeros, bien fuera en matrimonio, bien fuera en fiestas o celebraciones paganas, en adoración y exaltación a otros ídolos que parecía que eso no importaba, ¿no? Yo voy a la fiesta, yo hago la celebración, yo no estoy adorando a ese ídolo, pero mentiras, porque así se fueron contaminando. El pueblo de Israel se fue contaminando y fue una forma muy sutil en la cual perdió bendición, porque si nosotros recordamos los 10 mandamientos, el Señor decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es algo que el Señor abomina, la idolatría, y una forma no es decirle: venga, arrodíllese aquí a adorar a este ídolo, pero cuando viene de una manera muy sutil, cuando los hombres eran ganados a través de la belleza de las mujeres extranjeras y los llevaban allí a esa adoración, entonces el pueblo de Israel entraba en maldición. Y esa fue la forma en que, aunque Balaán en ese momento no pudo maldecir al pueblo de Dios, sí le dio una idea a Balac, lo cual hizo que finalmente terminaran en maldición, porque la idolatría trae maldición, hermanos. Entonces, en la iglesia de Pérgamo se había incrustado, amados hermanos, esta doctrina de Balaán, que trae tropiezo, hermanos, porque una persona que está en idolatría tropieza y cae y no puede seguir adelante. Y el Señor decía: tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Miremos, hermanos, analicemos nuestra vida, si hay algo que se está interponiendo, que nos está haciendo tropezar, que no crecemos espiritualmente. No podemos decir que es la pandemia, ni la cuarentena, ni nada de esto, hermanos. Un cristiano debe crecer todos los días, en donde quiera que esté, hermanos. Así esté confinado en una cárcel, así esté en una isla desértica, donde esté un cristiano crece, amados hermanos. Y si tú dices: yo no, como no hay servicios, como a mí lo que más me gustaba era la adoración, que duraba 1 hora, y ahora solamente cantamos una canción los domingos. No, amados hermanos, el verdadero salmista, el verdadero alabador, adora al Señor donde quiera que esté, hermanos, con su vida, con lo que hace. El año pasado aprendimos cómo la alabanza, una forma de alabar al Señor es con nuestro trabajo, con lo que hacemos todos los días. Eso es alabar al Señor. Pero además de eso, hermanos, nosotros podemos cantar, nosotros nos podemos madrugar, arrodillar, invocar el nombre de Dios todos los días, y nadie nos lo va a impedir, amados hermanos. Aunque nos impidieran reunirnos, aunque no fuera posible volvernos a reunir en un lugar todos como iglesia, hermanos, en el lugar donde tú estés, donde yo esté, puedo alabar y exaltar el nombre del Señor. Entonces no voy a tropezar, no voy a caer bajo el engaño del mundo, que quiere que adore hoy en día nuevos ídolos que se han levantado, que a lo mejor no son tan evidentes como una estatua a la cual idolatrar, amados hermanos. Pero sí hay muchas cosas que se están levantando hoy en día, hermanos. Hay unos ídolos muy difíciles a veces de determinar, pero la gente hace fila en pos de ellos y se alinean, y hay que me toquen mi ídolo, hay que hablen de él, y se prenden en las redes sociales a hablar, a discutir, a pelear, defendiendo a su ídolo, hermanos. Dice también, ¿qué más hacía esta doctrina de Balaán? Dice que ahí mismo en el versículo 14, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Hermanos, comer sacrificado a los ídolos. Seguramente nosotros
nosotros sabemos que en casi todos los pueblos de aquí de Colombia, hermanos, hay mucha idolatría, y están las fiestas que llaman patronales, donde se adora un ídolo, San no sé qué. Y en ese fin de semana o en esa semana se idolatra a ese ídolo. Y a veces pensamos que solamente eso es comer sacrificado a los ídolos. Hermanos, dice la palabra en 1 Corintios 8:4, dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, que en ese entonces se hacían mucho, a todos estos ídolos que vimos hace 8 días que se adoraban allí en Pérgamo también, dice: sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Definitivamente, hermanos, un ídolo es un pedazo de yeso, un pedazo de madera, un pedazo de hierro, de bronce, pero el valor de ese ídolo adquiere en el momento en que una persona se arrodilla, o su corazón. Cuidadito, no toquen el santito porque se puede caer y se nos rompe. El santo es tan poderoso que hace tantos milagros, pero no se puede cuidar a sí mismo. Hermanos, hay demonios que vienen a tomar esos objetos y a causar en la persona esa sensación que le hace arrodillarse, bien sea físicamente o de corazón, ante esa imagen, hermanos. Y entonces un ídolo, aunque nada es, aunque es un objeto, un pedazo de material cualquiera que sea, definitivamente es en el momento en que la conciencia de la persona sea afectada. Y dice que enseñaba a comer de lo sacrificado a los ídolos. Hermanos, nosotros tenemos que considerar y mirar cómo está nuestra vida, porque si nosotros estamos, hermanos, cayendo en la idolatría, como les decía hace un momento, adorando ídolos que son difíciles de identificar porque no los vemos, pero que los guardamos muy férreamente en nuestros corazones, hermanos, pues definitivamente hay personas, hermanos, que identifican que en nosotros hay idolatría y hacemos daño, hermanos. Por un lado nos hacemos daño nosotros, por un lado ese daño se lo transmitimos a nuestra familia, porque la idolatría trae consigo maldición, hermanos. La idolatría trae maldición, hermanos. O sea, dejar yo al Dios, al creador del universo, por irme en pos de cualquier ídolo, cualquiera que sea, hermanos, ahí estoy cayendo yo en maldición. Y hermanos, eso va a afectarme no solo a mí, afecta a mi familia, afecta a la iglesia, afecta a mi trabajo, en cualquier lugar donde yo me mueva, porque yo a donde vaya cargo con ello. Y entonces este espíritu que se movía, porque recordemos que Balaán pues existió miles de años antes que el apóstol Pablo y que el apóstol Juan y que todos los apóstoles que escribieron todo esto muchos años después de que Jesucristo viniera y presentara su sacrificio. Entonces el Señor le reveló allí a Juan esta revelación maravillosa, y ya Balaán había existido mucho tiempo atrás, pero ese mismo espíritu que se movió en ese entonces en el Antiguo Testamento a través de Balaán, amados hermanos, se movió también en la época de Pérgamo y se está moviendo hoy en las iglesias del Señor. Y la iglesia somos tú y yo, y hay que mirar y analizar, hermanos, si en nuestros corazones hay idolatría por cualquier cosa que el Señor te revelará y que me revelará a mí, hermanos. Nosotros debemos permitirle al Señor que nos liberte de toda idolatría. Nosotros no podemos ensalzar ídolos. Analicémonos, hermanos. ¿Qué ocupa nuestro mayor pensamiento? Cuando nos acostamos, ¿qué es lo último que pensamos? Cuando nos levantamos, ¿qué es lo primero que pensamos? Ese pensamiento seguramente obedece a un ídolo que hay en nuestro corazón, hermanos. Cuando no podemos dejar de pensar en algo, ahí hay una idolatría, hermanos. Algo que no es Dios, obviamente. Nuestro último pensamiento antes de dormirnos, nuestro primer pensamiento al despertarnos, debe ser el Señor, hermano. Debe ser el Señor. Obviamente que en un momento dado puede haber algo que nos preocupa, nos angustia, pero eso es diferente, hermanos. Pero cuando hay algo con lo cual que ocupa nuestra mente todo el tiempo y no hacemos sino pensar en ello, allí hay un ídolo, hermanos, el cual debemos de sacar del corazón. Cuando alguien te habla de algo, de otra persona, algo que a través de las redes sociales, y tú te enojas, te molestas mucho, es que como así,
ahí hay ídolos en el corazón, grandes, pequeños, pero hay idolatría, y el Señor quiere que desarraiguemos toda idolatría en nuestros corazones. Una cosa es sentir afecto por alguna persona, una cosa es sentir afecto por alguien, por un ministerio, por algo, hermanos, y otra cosa es desencajarnos, como sucede con muchos cristianos que uno los ve desencajados. ¿Por qué? Porque alguien dijo algo, porque alguien señaló, y nosotros, amados, debemos hacer que lo primero que haya en nuestros corazones siempre sea el amor. Yo no puedo dejar el amor del Señor por mi hermano a un lado para ir a defender a mi ídolo. No puedo hacer eso, hermanos. Primero debe existir el amor. Así es de que analicemos qué más hacía este espíritu de Balaán. Dice que a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ay, hermanos, la fornicación está tan metida en el mundo y aparentemente no es nada, no es un delito. La fornicación no es un delito, y es algo multiforme, hay muchas formas de caer en la fornicación, hermanos. Digamos que lo que es enseñar, permitir, ver con buenos ojos o ser permisivos con la fornicación, con el argumento hoy en día de que es muy difícil decirle a alguien que no caiga en ello, porque es que son los muchachos, porque es que ellos ya han crecido, es que los tiempos han cambiado. Este tipo, hermanos, de disculpas o de razonamiento, pues no está de acuerdo a la palabra de Dios, y yo no puedo poner ese razonamiento de la cultura. Recuerdo a alguien, incluso un pastor, que me decía, no, es que ya pues eso ya está tan regado en toda la cultura, donde nosotros vimos que pues ya no podemos decirles nada, cuídense a los muchachos. No es así, hermanos. No es así. Recordemos cómo Daniel y sus compañeros estuvieron en Babilonia. ¿Qué era Babilonia? ¿Qué es Babilonia? ¿Qué entendemos por Babilonia? Si no es un lugar donde hay múltiples pecados, amados hermanos, y ahí se pudieron mantener fieles al Señor, hermanos. Entonces nosotros debemos enseñarle a nuestros jóvenes, a nuestros niños, acerca de todos estos pecados, que definitivamente la palabra nos aclara en todo momento, hermanos, para que ellos sean librados, para que ellos no caigan en ello, y Dios los va a guardar y Dios los va a sostener. Y sí, seguramente al decir yo esto me estoy echando en contra a muchas personas, a todos los defensores de la libertad y de todo este tipo de cosas, hermanos, me los estoy echando encima, pero yo tengo que predicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está por encima. Pues este espíritu de Balaán lo que hace es decirle a los muchachos, tranquilo, bueno, sigue así, ten cuidado, cuídate, haz esto, haz aquello, y Dios te va a perdonar, y Dios te va a ayudar, y más adelante se te va a pasar esto. Hermanos, tampoco se trata de condenar a los muchachos y decirle, caíste, entonces ahora vas a irte para el infierno. No es ni lo uno ni lo otro, hermanos. Simplemente predicar la palabra de Dios y entender, hermanos, la bendición que cualquiera de estos muchachos puede tener si se guarda para Dios y para la persona que Dios le ha dado. La fornicación en cualquiera de sus facetas hace daño al cuerpo del Señor, no solo a quien comete el pecado, hermanos, también le hace daño a la otra persona o a las otras personas, le hace daño a la familia, le hace daño a la iglesia, hermanos. Y como les decía hace un momento, este espíritu de Balaán, esta corriente que se mueve, ya se ha incrustado en muchas iglesias. Hermanos, no hay una cultura cristiana, hermanos. Hay una doctrina cristiana que puede albergar cualquier cultura, hermanos. La doctrina cristiana puede estar en cualquier cultura, hermanos. Y no hay que decir es que en esa cultura hacen así, en esta cultura hacen aquello, entonces pues ahí no aplica la palabra de Dios. No, hermanos. La palabra de Dios y la doctrina del Señor aplica en cualquier cultura, amados hermanos. Y eso lo debemos tener muy claro. Entonces, esta doctrina de Balaán y los que la seguían, hermanos, estaban haciendo daño a la iglesia. El Espíritu Santo de Dios ha querido venir a purificar y a santificar la iglesia. La iglesia se compone de hombres y mujeres pecadores que necesitan de la salvación, que necesitan del Señor. O sea, no vamos a decir que es que la iglesia es un mundo
donde estamos todos entre una vitrina y no necesitamos y que no hemos pecado. No, hermanos, estamos enfermos y el Señor vino a sanarnos, a limpiarnos. Eso es la iglesia, pero no podemos continuar así toda la vida como si Dios no hubiera hecho obra en nosotros. No, hermanos, el Señor ha hecho obra en nosotros y debemos permitirle a Él la santificación. Y hay cosas con las cuales no podemos estar de acuerdo ni ser permisivos con ellas, hermanos, sino definitivamente hacer entender a cualquiera que quiere servir y seguir al Señor que sí hay formas de ser librados de este pecado también, mis queridos hermanos. ¿Qué más decía? También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. La doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces nosotros, hermanos, también entendemos que los nicolaitas eran unos seguidores de un líder cristiano llamado Nicolás. ¿Qué hizo este hombre? Mezcló las enseñanzas cristianas con otras que permitían conductas inmorales. Es decir, la iglesia de Pérgamo había mucha mundanalidad dentro de ella y habían seguidores de este hombre, de este líder cristiano llamado Nicolás, los cuales entonces mezclaban la cultura con la doctrina cristiana, y eso lo vemos hoy muy metido en muchas iglesias, hermanos. Muchas iglesias donde su doctrina justifica a través de cualquier versículo de la Biblia. A mí me han dicho, pero es que David ¿cuántas mujeres tuvo? Pero es que Salomón ¿cuántas mujeres tuvo? Pero es que Abraham. Hermanos, si alguno de estos hombres fallaron, hermanos, yo puedo encontrar en la gran mayoría de ellos que reconocieron su pecado delante de Dios, se arrepintieron y le pidieron a Dios perdón, hermanos. Ahora, alguien me puede decir, entonces yo también voy a pecar y por allá me arrepentiré. Hermanos, una cosa era también vivir bajo la ley antigua y bajo ciertas cosas de antes. Otra cosa también es, hermanos, pecar con conocimiento, a sabiendas de cuál es la voluntad de Dios. Porque hoy en día, amados hermanos, todo este tipo de doctrinas se han metido de una forma muy fuerte dentro de la iglesia. Y como decía el Señor, en los últimos tiempos estarán casándose y dándose en casamiento. Hermanos, casarse no es pecado. Todo lo contrario, el Señor nos manda a ello. Pero cuando eso se ha vuelto un juego, cuando hasta los mismos líderes religiosos se casan, se separan, se vuelven a casar el uno con el otro, y eso es un revuelto, hermanos, se está cumpliendo la profecía de nuestro Señor Jesús. Y esa no es la voluntad de Dios, amados hermanos. No es la voluntad ahí. Entonces ellos también tenían ahí dentro de su iglesia a los nicolaitas. Ellos pervertían los valores en la vida en general. La iglesia de Éfeso, que fue la primera iglesia que vimos, no lo permitieron, hermanos, pero Pérgamo sí lo tuvo y lo retuvo. Ahí dentro de ellos permitían todas estas actitudes de corrupción, hermanos. A veces cuando hay iglesias donde su doctrina tiene un énfasis es en el dinero, en ese enriquecimiento de las cosas, en la prosperidad material, que lo vemos así en cantidades, hermanos. Hay lugares donde dicen que llueve oro del cielo y donde hay una cantidad de engaños, hermanos, y la gente corre y se llenan, donde les están diciendo la vida, donde les traen una palabra y una cantidad de cosas, hermanos, todo que corresponde a conductas codiciosas. ¿A quién no le gusta eso? Las mujeres corren a decirles donde les dicen que se van a casar con fulano, con sultano, que van a ser ricas, que los hombres también, que van a tener empresas y una cantidad de... Y eso está así lleno. ¿Y cómo han prosperado, hermanos? Pues claro, ¿a quién no le va a gustar que le digan todo ese tipo de cosas, hermanos? Pero donde sus líderes, sus pastores incluso, y sus líderes espirituales llevan una vida doble, amados hermanos, con donde los valores cristianos no existen, y donde se tapan y donde se esconden y hacen muchas cosas fuera de la palabra de Dios. Todo eso corresponde a la doctrina de los nicolaitas, hermano, de la cual nosotros debemos tener mucho cuidado, y que Dios nos ayude a mantenernos fieles y firmes en sus caminos, no permitiendo estas cosas, hermanos. Hay círculos donde incluso de música cristiana, de cantantes cristianos, que ni se menciona al Señor para nada, donde dicen ese cantante es cristiano y uno oye, no nombran al Señor,
eso parece alguna canción romántica, a lo mejor no dice cosas groseras ni nada de eso, pero no se sabe si se le está dedicando a un hombre, a una mujer, pero no se nombra a Jesús para nada, ni se habla de los valores cristianos, ni se denuncia el pecado, ni nada de eso, hermanos. Entonces, hermanos, debemos hacer una diferenciación muy grande en estas cosas. Esto no contribuye a la fe, sino que todo lo contrario, eso asesina la verdadera fe, hermanos, porque la gente acude allá, va a las iglesias, se vuelve un modo de vida, una manera de vivir, pero no se está haciendo cristiano, hermanos. Ahí están naciendo iglesias, hermanos, donde todo esto se está metiendo y a cosas mucho más, donde hay mayores perversiones, y hay que alguien señale, y hay quien diga algo, ahí sí ponen demandas, ahí sí se vienen cosas más fuertes, hermanos. Entonces, el Señor, ¿qué le decía, hermanos, en ese momento a la iglesia de Pérgamo? Que señalaba esto y les decía, tengo unas cosas contra ti, y dice que esa doctrina el Señor la aborrece esa doctrina. Entonces, hermanos, si el Señor aborrece eso, ¿cómo vamos a vivir en eso, hermanos? Si el Señor aborrece algo, pues ¿cómo voy a darle lugar a que eso continúe? En ninguna manera, hermanos. ¿Qué más pasa entonces en ese momento? ¿Qué decía el Señor? Entonces, por tanto, arrepiéntete, les decía el Señor a la iglesia de Pérgamo. Nosotros podemos estar viviendo en este tipo de doctrinas, hermanos, ser engañados, decir la gloria de Dios estuvo allá, porque eso se llenó, porque eso hubo miles, porque mire lo que el Señor le dijo a fulano, lo que el Señor le dijo a sutano, es que mire eso fue, se caían las masas de gente y todo eso, pero ¿qué había del Señor ahí, hermanos? ¿Qué había? Entonces el Señor dice, arrepiéntete, hermanos, debemos arrepentirnos, en este caso, de ese pecado o de todos esos pecados que van en contra de la moral. ¿Y qué dice? Pues si no vendré pronto a ti, hay una advertencia del Señor, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Recordemos que la palabra de Dios es una espada de dos filos, y que lo que el Señor pronunció, lo que el Señor dice, viene y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, nos dice el libro de Hebreos, amados. Entonces, hermanos, cuando el Señor viene y cuando el Señor venga con su espada, con la espada de su boca, y haga lo que tiene que hacer, no esperemos hasta allá, hermanos. Arrepintámonos desde ahora, clamemos al Señor para ser guardados por su Santo Espíritu, hermanos. Y miren algo tan maravilloso que sigue ahí, hermanos, en el versículo 17, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, el oído es para oír, el oído es para oír, el oído no es para otras cosas, hermanos. El oído es para oír. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oigamos al Señor, escuchemos al Señor, atendamos al Señor. Señor, tú me estás hablando esto, que mi corazón no esté duro, Señor, que mi corazón no esté entenebrecido ni nada de estas cosas, Señor, que mi corazón esté iluminado por ti, Señor, y que mis oídos oigan y yo retenga la buena palabra implantada, como dice el Señor. Dice, al que venciere, hermanos, porque a veces no es fácil. No es fácil levantarse en contra de estas cosas, no es fácil cuando hay líderes religiosos, cuando hay un sistema religioso muy fuerte por el cual alguien se puede haber mantenido durante años, hermanos, y que venga a levantarse en contra de esto, que venga a señalar, que venga a decir, mira, el Espíritu Santo, Dios dice esto y ustedes están permitiendo esto. Hermanos, no es nada fácil, aún en nuestra propia vida, hermanos, porque es que ¿qué dicen los cristianos? Ay, pero todos lo hacen, fulano lo hace, fulanito lo hizo, sutanito también, y no pasa nada, y dicen que entra maldición, pero yo antes lo veo es que prospera, yo antes veo que está mucho mejor. No, hermanos, tengamos mucho cuidado, porque, hermanos, el día del Señor vendrá, y el juicio del Señor vendrá. Dice, por tanto, al que venciere, daré a comer del maná escondido, hermanos. Qué palabra tan maravillosa. Ustedes recuerdan del maná, con el que el Señor alimentó a su pueblo durante 40 años en el desierto. Dice que eran
eran como unas pequeñas bolitas, hermanos, que tenían un sabor a miel. Era rico, era algo delicioso que ellos comían todos los días. Y ese maná escondido, recordemos que hubo un maná que el Señor dejó que estaba allí en el arca, amados hermanos. El Señor nos va a dar de ese maná, ese alimento especial. El que corte con todas estas cosas, el Señor le va a dar un alimento maravilloso, mucho mayor, un alimento que le va a saciar, que le va a permitir sentir esa saciedad, como cuando tú te comes algo con hambre, con gusto, con deseo, que te cae bien y tú dices, gracias, Señor. Pues eso es solamente una comparación, porque ese maná escondido es un maná que tiene un alimento súper especial del Señor, hermanos. Y nosotros debemos aprender definitivamente a decir, Señor, gracias, gracias. Pero hay que vencer antes, hermanos. Hay que vencer todas estas cosas. Hay que sobreponernos, hermanos, porque nuestra vida, por lo que haya sido, hermanos, trae algo de atrás, arrastra, amados hermanos, unas cadenas de fornicación, unas cadenas de estar con la idolatría y con todas estas cosas, hermanos. Entonces hay que vencer y levantarnos en el nombre del Señor y no permitir, hermanos, si en ti hay pensamientos de fornicación, córtalos. Si en ti hay pensamientos de adulterio, si quieres justificar el pecado y la palabra de Dios te dice todo lo contrario, arrepiéntete en esta hora y dile, Señor, perdóname, ayúdame, Señor, yo quiero hacer lo que tú dices, Señor, y Dios te va a bendecir grandemente y Dios te va a dar palabra de vida. Retén la palabra de vida en tu corazón y Dios te va a bendecir, te va a dar de ese maná escondido. ¿Y qué más dice? Le daré una piedrecita blanca. Es una joya especial, una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Hermanos, esto es algo maravilloso. Dice, es un nombre el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ay, hermanos, esto es algo precioso, hermanos, saber que Dios tiene para mí un nombre nuevo, escrito en esa piedrecita blanca, en esa piedra que es una joya preciosa de Dios para mi vida, que solo yo la recibo y que es como cuando ustedes, y para esta época que se juega el amigo secreto, que ustedes destapan y ven un nombre y lo guardan otra vez y solo ustedes lo saben, el que lo abrió lo destapó. Hermanos, eso es un simple ejemplo de algo que, me salió fulano de tal, voy a darle un regalo. Hermanos, cuando Dios te dice, mira, este es un secreto, te doy esta piedrecita y ahí está escrito un nombre nuevo para ti. Ustedes saben, hermanos, que el nombre, por feo que nos pueda parecer, porque a veces sí estamos listos a criticar nombres raros, nombres que hemos escuchado que hasta nos reímos a veces, hermanos, pero ese nombre, por algo los padres le pusieron así a esa persona. Podrá ser un nombre muy feo a nuestro parecer, hermanos, pero hubo algo que inspiró a esa pareja, a ese papá y a esa mamá, y dijo, voy a ponerle así a mi hijo. Y nunca, pues yo hablo en los casos normales, hermanos, nunca pensando mal hacia ese niño, nunca pensando. Yo recuerdo, hay un nombre que, no sé si ustedes lo han escuchado, hay un señor que es un mecánico y él se llama Próspero, y yo me preguntaba, ¿por qué el papá le puso a su hijo Próspero? Es un nombre que como nombre no, digamos que yo no le pondría a un hijo mío ese nombre. Sin embargo, pienso como su papá dijo, este hijo mío va a prosperar. Supongo yo, me imagino, por traer un ejemplo en este momento. Y hermanos, cualquier nombre, piensa cuando tú le pusiste los nombres a tus hijos. Ahora, imagínate a tus padres cuando te pusieron tu nombre, y ese nombre te da identidad. El nombre que cada uno de nosotros tenemos nos da identidad. Ustedes, es difícil, las personas que se han cambiado de nombre, sus razones tendrán, pero definitivamente el nombre le da a una persona identidad, y ese nombre, uno no se concibe con otro nombre, hermanos. Uno no se concibe con otro nombre. Es el nombre que los papás le dieron a uno y con lo que lo identificaron desde que nació, hermanos, o desde que estaba en el vientre de esa mamá, desde que supieron que era niño o niña. Entonces, hermanos, esa identidad, si Dios te da un nombre nuevo, ese nombre, hermanos, es un regalo de Dios para tu vida. Pero fíjate que es necesario vencer, hermanos.
Es necesario vencer, hermanos. Son muchas las bendiciones que tenemos cuando vencemos. Por tanto, esfuérzate para alcanzar esa meta y para vencer. Arrepintámonos, hermanos, y Dios nos va a ayudar y Dios nos va a bendecir y vamos a recibir de Él esa piedrecita blanca con ese nombre nuevo que solo lo conocerás tú y el Señor, o yo y el Señor, hermanos. Y es maravilloso y seguramente el Señor nos va a llamar por ese nombre. Si el nombre que nos dieron aquí en esta tierra nos identifica, nos da identidad, amados hermanos, cuánto más el nombre que el Señor nos da, nos va a dar esa identidad del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Yo te invito, hermanos, a que te abandones en las manos del Señor, a que dejes todo camino de idolatría, todo engaño de las tinieblas que te quieren hacer pensar que caer en la inmundicia, en la maldad, en la fornicación aparentemente no es nada. Hermano, haz un esfuerzo y dile: Espíritu Santo de Dios, tómame para ti, yo no quiero caer en esto, yo quiero vencer en el nombre del Señor Jesús. Y vamos a vencer, amados hermanos, y vamos a declararnos victoriosos en esta hora. Yo voy a orar por ti, voy a pedirle al Señor que te dé la fuerza, la fortaleza, y que el Santo Espíritu de Dios te dé una doble porción en esta hora y tú puedas vencer sobre cualquier cosa que se haya levantado en tu vida. Bendito Padre Celestial, tú eres grande, tú eres todopoderoso, no hay otro Dios fuera de ti. En esta hora te exalto, te bendigo, te glorifico, Señor. Yo oro por cada una de las personas que en este momento nos están viendo, Señor. Padre, porque el enemigo se ha metido muy sutilmente adentro de las iglesias del Señor, y en esta hora, Señor, cortamos todo lo que no sea tuyo, todo lo que no viene de ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido una doble porción de tu Espíritu para cada alma sedienta en esta hora, alma sedienta de hacer tu voluntad, de seguir tu palabra, de dejar todo camino de fornicación, de adulterio, de idolatría, Señor. Padre Santo, haz de nuestra iglesia, Señor, haz de nosotros una iglesia, Padre amado, conforme a tu voluntad. Padre, que retengamos la palabra viva, Señor, y que obremos, Dios mío, no bajo parámetros religiosos y de mentiras y engaños, no, Señor, sino bajo verdaderos parámetros del Espíritu Santo de Dios y conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Reciban un abrazo fuerte en el Señor. Amén.